¿Aquí? Ahora. Tratamientos locorregionales de DAO-Stage, para el DAO-Staging en paciente de trasplante hepático. Está fallando, ¿eh? Vale, voy a centrarme en la charla en el hepatocarcinoma, que es donde más experiencia hay en el DAO-Staging. Todos sabemos el tipo de tumor que es, la alta incidencia que tiene ese tumor y el incremento de él en las últimas décadas, y además el manejo terapéutico complejo que supone al ser un tumor complejo, al asociar el propio tumor con la enfermedad crónica hepática y la hipertensión portal, ¿no? El verde, sí. No, el verde. Bueno, también sabemos que el trasplante hepático es la mejor opción terapéutica para el paciente con hepatocarcinoma. Y como ya ha comentado el doctor Calatayud, las indicaciones de trasplante por hepatocarcinoma aumentan en forma paralela, como van disminuyendo las indicaciones por enfermedad hepática terminal por el uso diseminado o difuso de los antivirales, ¿no? En ese sentido, sabiendo que es la mejor opción terapéutica, lo que hay que hacer es trasplantar al mayor número posible de pacientes con hepatocarcinoma, pero también hay que seleccionar a los mejores candidatos posibles, con el fin de optimizar esos órganos disponibles y conseguir que la expectativa de vida post-trasplante en pacientes con hepatocarcinoma sea equiparable a la expectativa de vida de post-trasplante de pacientes sin hepatocarcinoma. En el sentido de poder optimizar esos pacientes o seleccionar los mejores, ya también se ha comentado que desde el 96 Mazzaferro crea los criterios de Milán con ese nódulo único menor de 5 o 3 nódulos máximo de menor de 3 centímetros, sin invasión vascular y sin extensión hepática, con cifras de supervivencia global y libre de recurrencia superiores a todas las cifras hasta entonces publicadas. Y estos criterios sirvieron en su día de base para la creación de guías y protocolos de terapia y tuvieron una gran influencia en la política de asignación de injertos en donantes fallecidos. Pero se ha visto con el paso del tiempo que el criterio de Milán eran bastante, un poquito estrechos, ¿no? Habían pacientes que se trasplantaban con criterios diferentes a estos de Milán que conseguían cifras de supervivencia equiparables, ¿no? Y estos son los que han ido evolucionando los criterios de inclusión expandidos, que han ido incorporando al dato morfológico del tumor, del número de tumor y tamaño del tumor, datos como cifras de alfa-fetoproteína o tipo de respuesta a las terapias locorregionales. En este aspecto sigue sin haber consenso realmente de qué criterio de inclusión expandido es el mejor de todos, y cada centro se adhiere según la realidad social del propio centro, ¿no? En función de la disponibilidad de órganos, las listas de espera o bien los criterios de priorización. Con el objetivo de conseguir trasplantar al mayor número posible de pacientes, pues un enfoque que se ha desarrollado y es práctica habitual en muchos centros, en la mayoría de centros, es el concepto del DAO-Staging. Tanto la sociedad americana como la europea lo recogen en sus guías, dando por hecho que los pacientes fuera de Milán, el T3 de la UNOS puede ser considerado para trasplante si tras un DAO-Staging volvemos a cumplir los criterios de Milán, el T2 de 1, ¿no? El concepto de DAO-Staging lo conocemos todos, es reducir el tamaño de los tumores viables mediante el uso de terapias locorregionales hasta alcanzar los criterios aceptados para trasplante. Y el objetivo no es otro de conseguir que pacientes con DAO-Staging exitoso muestren esa supervivencia post-trasplante equiparable a aquellos pacientes trasplantados sin necesidad de DAO-Staging. En resumen, realmente consiste en un método de selección de tumores, de pacientes con tumores con comportamiento biológico favorable. Se ha demostrado que después de DAO-Staging la mejor opción terapéutica es el trasplante, en comparación con otras técnicas. La supervivencia claramente es favorable al trasplante, y también se ha demostrado que políticas y maniobras de DAO-Staging muestran un amplio beneficio a largo plazo. Esta serie ya hablan de los 10 años tras el DAO-Staging del hepatocarcinoma. Bien, esta es una tabla del Hospital AFE, del grupo de trasplantes, donde vemos que
en pacientes dentro de Milán que se han sometido ya pacientes trasplantados, dentro de Milán con terapias puente y pacientes trasplantados con terapia Dow staging exitoso. La diferencia de supervivencia global no es significativa, pero sí que se ha visto una diferencia significativa en pacientes. Esto es la probabilidad de libre de enfermedad. Los pacientes que vienen de un Dow staging positivo sí que ha habido un poco mayor de recurrencia con el tiempo. Vale, pues el proceso de Dow staging realmente hay que verlo todo como un conjunto, porque hay muchos datos que pueden influir en él, ¿no? Realmente es un proceso estructurado y así hay que verlo, que intenta fusionar esos criterios expandidos con una respuesta objetiva y sostenida tras terapias locorregionales, ¿no? Así será importante los datos de inclusión, a qué pacientes los sometemos a procedimientos locorregionales con objetivo de Dow staging, qué tipo de terapia utilizamos, qué tipo de respuesta queremos obtener, cuál es el endpoint de ese Dow staging y después qué tiempo tenemos que esperar desde que conseguimos el endpoint hasta que se trasplante y eso cómo incide en la tasa de recurrencia, ¿no? Vale, ¿a qué pacientes los sometemos a tratamiento locorregional para Dow staging? Parece lógico pensar que cuanto mayor número de tumores y más grandes sean los tumores, menos posibilidad de éxito vamos a tener para conseguir ese Dow staging, ¿no? Se ha visto que la probabilidad de éxito al año tras un Dow staging exitoso desciende en función de la carga tumoral, ¿no? Con tumores hasta 8 centímetros, pues la probabilidad de éxito al año pues es mayor que con tumores que la suma del número de tumores y el tamaño de la lesión index, conforme incrementa la probabilidad de éxito es menor, ¿no? También se ha visto que los grupos que han establecido criterios de Dow staging de forma prospectiva han alcanzado mejor éxito en Dow staging que respecto a grupos que no consideran límite superior previo al Dow staging, ¿no? Así se ha visto que los criterios de San Francisco, pues respecto a los criterios sin límite, pues el porcentaje de Dow staging exitoso y la tasa de trasplante es claramente beneficiosa. Eso me lo descuentas después. Estos criterios de San Francisco, San Francisco DS, criterios de Dow staging, pues significaron un hito en Estados Unidos porque se consideró que si esos pacientes se conseguían con técnicas locorregionales llevarlos a criterios Milán, pues era un motivo para poder priorizarlos en lista de espera, ¿no? Y esto realmente en vistas de estandarizar unos criterios que estaban un poquito sin estandarización, pues define una política clara de Dow staging en Estados Unidos, ¿no? Pero también lo que hay que darle mucha importancia a este dato, que realmente con los criterios morfológicos no reflejan la complejidad biológica del tumor, ¿no? Hay que incluir la determinación tanto de la alfa-fetoproteína, tanto para el estadiaje preterapia como en la valoración postterapia. Los datos que pueden simular o darnos información sobre el comportamiento biológico, el principal de ellos son las cifras de alfa-fetoproteína. Pero no solo ellos, también se ha visto la respuesta a la terapia locorregional como criterio de buen pronóstico, los criterios PET en el sentido de que los tumores mal diferenciados, los G3, captan en el PET, otros criterios de cociente neutrófilo de linfocitos, incluso la descarboxiprotombina, pues pueden darte datos acerca del comportamiento biológico. Hay que quedarse con la idea de que el Dow staging no solo se tiene que limitar al dato morfológico en cuanto a número y tamaño de tumores, sino los datos biológicos también tienen mucho que decir en el éxito final, ¿no? Así hay herramientas disponibles que vienen a integrar la morfología del tumor con la biología tumoral, con variables obtenidas realmente en la primera visita, como son el número de lesiones, tamaño de lesiones, cifras de alfa-feto, como este grupo del West Est, que además de sus criterios de inclusión para Dow staging, tienen herramientas que en cualquier escenario pues, son capaces de estimar la supervivencia a 5 años post-trasplante en función del alfa-feto y el tipo de tumor.
¿No había consenso con los criterios de inclusión? Pues tampoco hay consenso con las pruebas intervencionistas a utilizar, ¿no? Sí que está incluido en todas las guías que hay que utilizar técnicas locorregionales, pero no se definen por cuál, ¿no? En realidad, el tipo de técnica a utilizar va a depender claramente del número, tamaño y localización de los tumores, la función hepática, variables clínicas y la experiencia de cada centro. El objetivo de todas ellas tiene que ser la máxima respuesta a las lesiones tratadas. De forma inicial, las técnicas a utilizar en el contexto del Dow staging van a ser la quimioemolización y la radioemolización, ¿no? Se describe hasta un Dow staging exitoso entre 40 y 70%. Y son estas técnicas a utilizar porque de entrada estos tumores tienen una carga tumoral alta, ¿no? Las técnicas ablativas percutáneas se centran más en el tratamiento puente cuando el paciente está en lista de espera, ya cumple criterios de Milán, con lesiones de menos de 3 centímetros, y la SBRT se equipara en efectividad a la radiofrecuencia y a la TACE en el PET de la terapia puente al trasplante. Menos en el contexto del Dow staging se podía utilizar para tratar restos tumorales o recurrencias post-tratamiento, post-quimioemolización o post-radioemolización. La TACE es el método más empleado para el Dow staging. Es lógico pensar eso, y que sea así, porque es la terapia estándar para el BCLC-B, que son los pacientes fuera de Milán. Desde hace más de 2 décadas, evidentemente, la experiencia acumulada tanto con la TACE convencional como la DEP-TACE es amplia, ambas dos utilizadas como método de Dow staging, y las diferencias entre los dos también se aplican en este escenario de Dow staging, ¿no? La DEP-TACE sirve un poco más para estandarizar el procedimiento, tiene menos efectos secundarios con respecto a la convencional y tiene menos niveles de liberación de factor de crecimiento tras la isquemia post-TACE, ¿no? Lo cual favorecerá menos la neoangiogénesis. Se han descrito cifras de supervivencia post-trasplante tras un Dow staging con DEP-TACE con supervivencia de 5 años muy similares a las que se obtienen con pacientes dentro de Milán. Sabemos, y ya habían recomendado en las guías, que cualquier TACE debe ser abordada cuando seamos capaces de conseguir un tratamiento selectivo. Y en este sentido se está intentando protocolizar la TACE convencional súper selectiva, con la teoría ventaja frente a la DEP-TACE de que tiene mejor tasa de respuesta. Por esa ventaja, una teórica ventaja de oclusión de los sinusoides y los radicales portales, pero por otra parte sigue existiendo mayor número de efectos adversos respecto a la DEP-TACE, ¿no? La decisión de uno u otro procedimiento sigue siendo aún estando basada en las preferencias del radiólogo y del centro. Este es un caso de Dow staging, un paciente del hospital con DEP-TACE, una afectación multinodular en la que hicieron falta 2 procedimientos de TACE, consiguiendo una respuesta más o menos completa. Fue a trasplante al cabo de 7 meses y la anatomía patológica lo incluían aún dentro de Milán, ¿no? El TAC último que disponemos de él, sin recurrencias. La radioemolización, pues una técnica claramente o perfectamente ya establecida en el arsenal terapéutico del hepatocarcinoma a lo largo de todos los estadios del propio tumor. En el escenario del Dow staging no iba a ser menos. También se plantea como método alternativo para el Dow staging, ¿no? Ya es clásico el artículo de Lewandowski, donde comparando pacientes con T3 a ver cuántos rescataban para T2 de TACE convencional frente a TARE, todos los parámetros valorados siempre iban a favor de la TARE, ¿no? Es un caso también del hospital con un tumor grande en subcapsular derecho, que tras un tratamiento de TACE conseguimos una respuesta espectacular y el paciente se trasplantó también al cabo de un año, o sea, y la anatomía patológica demostró una respuesta mantenida, ¿no? Bien, la pregunta que nos queda es si la radioemolización, qué papel va a jugar al final con el Dow staging, ¿no? En la terapia puente, que eso ya son los procedimientos, sabemos todos que es cuando el paciente está en intramilán, para que no caiga de lista de espera, se está viendo ya una tendencia claramente a aumentar el número de TARES de radioemolización realizadas frente a la TACE, ¿no?
siempre basándose en los beneficios que se le inducen a la radioembolización frente a la quimioembolización, ¿no? El aumento del tiempo de progresión, menor número de tratamientos, menor cifra de dropout, coste-efectividad, incluso la menor incidencia de microinvasión vascular en los explantes, ¿no? El aumento de evidencia científica de la radioembolización pues destaca en estos dos estudios, el Legacy y el Raser, que plantean la sementectomía rádica como neoadyuvante o con intención curativa en pacientes con hepatos únicos hasta 8 centímetros. Que bueno, la pregunta es esa, si realmente va a haber esa tendencia al cambio entre TACE y TARE, ¿no? Pues bien, en este estudio se ve que no. Se ve que de entrada no hay diferencias. Un total de algo más de 200 pacientes. No hay diferencia en cuanto a la respuesta de MRCIST, en las probabilidades de alcanzar ese down staging o en los riesgos de dropout en la lista de espera o incluso en la probabilidad de trasplante. Pero realmente, viendo el estudio con detalle, con cariño, pues vemos que realmente en los estudios histopatológicos del explante todas las características siempre iban a favor del itrio-90 frente a la TACE, ¿no? De la radioembolización frente a la TACE. Falta ver estos resultados, qué incidencia tienen en la recurrencia tumoral a largo plazo. Bueno, y además la radioembolización, es factible con la radioembolización llegar a conseguir down staging en pacientes con invasión portal. El caso que muestro también es del hospital, con un paciente con un tumor en el lóbulo derecho, también con una trombosis portal, que tras una radioembolización conseguimos una respuesta estable y duradera y una retracción del trombo tumoral, ¿no? El paciente también fue trasplantado y también la anatomía patológica pues, nos dijo que lo habíamos hecho muy bien, ¿no? Bueno, ya lo hemos tratado. Ahora, ¿qué respuesta o qué significa respuesta a las terapias locorregionales? Una respuesta positiva sabemos que es un criterio más de comportamiento biológico del tumor. Nos va a dar una supervivencia post-trasplante potencialmente superior, incluso proporciona ventajas en la periodización al trasplante, ¿no? En esas listas de espera. La respuesta negativa nos tiene que hacer pensar que estamos con un tumor de comportamiento biológico agresivo y una tasa de recurrencia post-trasplante superior. El endpoint final de down staging sigue siendo los criterios de Milan. Aquí los criterios extendidos post-down staging, pues también hay falta de consenso y falta de evidencia. Bueno, pues diferentes autores han intentado hablar de su libro, permitidme la broma, y cada uno pues plantea el criterio final de endpoint, los propios criterios referidos por ellos, ¿no? Tanto el de California, el up-to-7, Hangzhou y este de Toso con los criterios, el tamaño y la alfa-fetoproteína. Será muy importante la medición objetiva de respuesta, por supuesto, post-down staging, los criterios de MRCIST, los criterios LIRADS, post-terapia, pero hay que tener también en cuenta, y aquí se abre otra área de discusión, las pruebas de imagen infradiagnostican hasta un 30% de los pacientes clasificados como dentro de Milán. O sea, un down staging radiológico exitoso no asegura un down staging exitoso en el explante, eso lo sabemos todos. Y eso incide en la mayor incidencia de recurrencia y muerte. Y se ha descrito que a mayor tamaño tumoral activo tras down staging, mayor incidencia de infraestadiaje, por supuesto, 10% de probabilidad por cada centímetro de más. Y esto plantea la duda de si una vez alcanzado el down staging llegando a Milán, si tenemos que ir a buscar la respuesta completa, o sea, si hay que seguir tratando al paciente o no. Ahí lo dejo. Por último, ya estamos acabando, y lo importante en el seguimiento del paciente va a ser ese concepto de estabilidad biológica. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar desde el down staging hasta ese trasplante o hasta que se introduzca en lista de espera? Pues se recomienda mínimo 3 meses, pero la mayoría abogan por esperarse 6 meses. 6 meses con ese concepto dinámico, que esa respuesta a las terapias locorregionales sea mantenida y además incluir siempre la variación en las cifras de alfa-fetoproteína. De hecho, si tenemos un down staging intramilán y el alfa-feto disminuye, estamos ante un perfil de biológico favorable. 6 meses de lista de espera, 6 meses de esperar y lista de espera, trasplante. Pero si un down staging positivo
Con la alfafeto aumentada, más de 100, pues hay que considerar que el perfil biológico no es favorable y si la opción más válida es volver a someterlo a una terapia locorregional y volver a reevaluar tras la terapia. Por supuesto, los tratamientos sobre pacientes con tumores, la condición funcional del paciente es de capital importancia, ¿no? Solo tratar a pacientes con cirrosis compensadas. Y esta es la última. Bueno, pues en conjunto, el DAO Staging hay que considerarlo como un proceso todo ello, que cada criterio, cada factor va a tener influencia en el desarrollo final, que realmente va a ser la supervivencia a largo plazo del trasplante, la mayor o menor recurrencia. Y hay que establecer, abogo desde aquí a los comités multidisciplinares, que se establezca de forma clara, por centros o de forma conjunta, criterios de inclusión para el DAO Staging, tanto morfológicos como biológicos, establecer o intentar buscar qué terapia locorregional es más selectiva, establecer claramente los criterios de respuesta a los, conseguir criterios de respuesta validados a esa terapia locorregional, establecer ese mínimo tiempo de espera en lista de espera y adoptar un seguimiento dinámico biológico que marque tanto la respuesta como los niveles de alfa-fetoproteína. La frase final para mí es que en el DAO Staging del hepatocarcinoma la clave realmente es la biología del tumor, ¿no? Gracias.